La noche en la que me uní a mi hijo mientras él dormía fue una de las más intensas para mí. Todo empezó un lunes apacible cuando yacía en la cama mirando al techo con el reloj de mi mesa de noche, marcando cada segundo que pasaba con su suave tic-tac. Esa noche no llegaba el sueño. En realidad no lo había hecho durante semana. La cama era demasiado grande. El espacio vacío que había a mi lado me recordaba constantemente lo sola que me sentía. Mi marido, que es el padrastro de Mario, tenía horarios largos y frecuentemente llegaba tarde. En ocasiones no volvía a casa ni siquiera, argumentando que estaba demasiado fatigado tras las cenas de trabajo o los encuentros con los clientes. El silencio que me rodeaba no era únicamente por su ausencia, sino algo más profundo, algo que se había introducido en mi vida sin que yo lo supiera. Dejé de cuestionarlo hace años y después estaba mi hijo Mario. Lo había criado desde pequeño, pero en el año anterior tenía la sensación de que lo veía por primera vez. Ya no era el joven esbelto que se olvidaba de sacar la basura o que pasaba las noches jugando a los videojuegos. Ahora tenía 19 años. Estaba en la universidad con una seguridad que me parecía tanto familiar como desconocida y un modo de moverse que me causaba una extraña presión en el pecho. Detestaba darme cuenta de esos pormenores. Detestaba que mi mente se fuera a sitios a los que no debería ir. Sin embargo, por más que intentara espantar esos pensamientos, siempre volvían. La calma nocturna fue interrumpida por el ruido de unos pasos. Eran suaves y deliberados, deslizándose por el corredor fuera de mi habitación. Mi corazón saltó. Aunque no sabía por qué, contuve la respiración mientras oía esos pasos aproximarse a mi puerta y después desvanecerse en la lejanía. Era Mario. Probablemente había salido a buscar algo para tomar. Con el objetivo de calmar mi pulso acelerado, cerré los ojos. No tenía sentido que reaccionara de esa manera. Simplemente era mi hijo y solo estaba caminando por el pasillo para alejar esos pensamientos móvil la cabeza. Esa noche nada iba a pasar. Ann. Al día siguiente lo vi en la cocina con una taza de café en la mano y recargado sobre la encimera. La luz de la mañana entraba por la ventana, acentuando las facciones de su cara, de tal forma que me obligó a detenerme un momento. Se volvió al oír que llegaba con una ligera sonrisa en los labios. «Buenos días», dijo con voz baja, un poco ronca debido al sueño. «Buenos días», conseguí contestar, mi voz sonando más ligera de lo que esperaba. Me enfoqué en la cafetera y no miré a los ojos de ella. «¿No pudiste conciliar el sueño anoche?», inquirió con una voz cálida, pero desenfadada. Miré hacia arriba asombrada. «¿Por qué lo mencionas?». Se recargó en la encimera y se encogió de hombros. «Te oí moverte en la cama. Pensé que había algo que te inquietaba». Moví la cabeza mientras forzaba una risa. Solo tenía demasiadas cosas en la cabeza. Estaba inquieta. Asintió lentamente, manteniendo su mirada en mí. Durante un instante, antes de desviar la vista y beber café. «Lo mismo», murmuró él. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros con una carga implícita que nadie se atrevía a mencionar. Quise preguntarle por qué no podía dormir por las noches, pero no lo hice. No pude. En su lugar me enfoqué en el suave murmullo de la cafetera y en cómo la luz solar se movía sobre el mostrador. Cualquier cosa para que mi mente no se descontrolara. Esa tarde, mientras el televisor emitía sonido en la distancia, estaba yo en la sala doblando la ropa. Mario estaba acostado sobre el sofá, con las piernas estiradas y cruzadas a nivel de los tobillos usando su teléfono. Era una escena habitual, familiar, pero no lograba impedir que mi mirada se desviara hacia él repetidamente. «¿Alguna vez doblas la ropa o eso es solo para las mamás?», bromé tratando de distraerme. Alzó la mirada y una sonrisa lenta surgió en su cara. «Estoy muy seguro de que es cosa de las mamás». Le tiré un calcetín enrollado y giré los ojos. Lo atrapó sin dificultad y riéndose lo devolvió. «Ten cuidado», dije intentando sonar seria, pero sin lograrlo. Ya tenía todo organizado. «Relájate», dijo mientras se levantaba y ponía el teléfono a un lado. «Te asisto en C», deslizó del sofá, se arrodilló a mi lado y tomó una toalla, la cual dobló con una exactitud sorprendente. «Impresionante», dije alzando una ceja.
Desconocía que poseías esa habilidad. Hay muchas cosas que no sabes de mí, contestó en un tono ligero, pero con un matiz en su voz que no logré descifrar completamente. Lo observé de reojo y al cruzar nuestras miradas, mi corazón dio un salto, aunque no era nada evidente, había algo en sus ojos que me dejó sin aliento, a una suavidad, una intensidad. Desvié la mirada con rapidez, concentrándome en la ropa que estaba frente a mí. Me alegra que finalmente estés ayudando en casa, dije tratando de mantener la voz firme. Realizaré lo que sea por hacerte la vida más sencilla, replicó. Y ahí estaba de nuevo, ese tono cálido, juguetón, aunque con una tonalidad inefable. Cuando la noche llegó, sentía que estaba perdiendo el control. Cada encuentro con Mario me dejaba más inquieta y más consciente de la tensión que se sentía en el aire entre nosotros. Era sutil, casi imperceptible, pero no se podía pasar por alto. Me fui a mi cuarto antes de lo que era normal, cerrando la puerta atrás de mí y sentándome en el borde de la cama. El silencio era asfixiante. Mis pensamientos me aplastaban como una losa. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. O quizás sí lo sabía, aunque no quería reconocerlo. Lo único que tenía claro era que esto no podía continuar de este modo. Algo debía cambiar y tenía razón, ya que la historia no concluyó en ese punto. Todo parecía estar sucediendo normalmente al día siguiente. Pero el ambiente entre nosotros era distinto. Existía algo latente, algo que aguardaba a ser hallado. Me insistía que solo era mi imaginación, que lo que hacía era proyectar mis propios pensamientos en él. Sin embargo, cuando nos encontrábamos en la cocina por la mañana, en el pasillo o al pasar junto a mi camino al patio, percibía el peso de su mirada y la dulzura de su voz, lo cual me comprimía el pecho. El ruido rítmico del cuchillo chocando contra la tabla de cortar era un alivio durante la cena, una distracción grata frente al torbellino de pensamientos que había en mi mente. Pero de repente, cuando ellos lo invocaron, Mario se presentó en la puerta. «Huele bien aquí», dijo mientras se recargaba sobre el marco de la puerta. Cuando lo vi, levanté la mirada y contuve la respiración. Había estado trabajando en el patio y su camisa se pegaba a su pecho con un sutil brillo de sudor sobre la piel. Su cabello estaba alborotado y una sonrisa perezosa adornaba su rostro. Esto me causó un revoloteo en el estómago. «Solo estoy empezando», contesté, esforzándome por mantener firme mi voz, «de siempre», dijo mientras entraba a la cocina, sacando un vaso de la alacena y llenándolo de agua. Lo apoyó en la encimera después de tomar mucho tiempo, pero no se marchó. En beso, se recargó contra la pared, mirándome mientras yo trabajaba. Traté de ignorarlo enfocándome en la labor que tenía delante, pero no pude evitar sentir el peso de su mirada. «¿Te hace falta ayuda?», preguntó. Después de un rato hice un gesto con la cabeza para expresar que no está bajo control. «Ya has trabajado mucho hoy». «No es un problema», dijo mientras se acercaba, «mínimo puedo hacerte compañía». Sentí que mis manos se aferraban más fuertemente al cuchillo y tragué saliva. «Como tú quieras», respondí con tono ligero. Agarró una zanahoria y el pelador que estaba sobre la encimera empezó a trabajar en silencio al lado mío. Al principio, la calma entre nosotros fue agradable, pero con el tiempo se volvió más pesada. Era capaz de percibir la temperatura de su cuerpo, el roce casi imperceptible de su brazo contra el mío mientras nos desplazábamos y tuve que esforzarme para mantener mi atención en las verduras. «Mamá», dijo de repente en un tono bajo, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro que sí», contesté mientras lo miraba de reojo, vaciló, arrugando un poco el entrecejo. «¿Te sientes feliz?» La pregunta me sorprendió y por un instante no sabía qué contestar. Mientras buscaba una respuesta, bajé la mirada hacia la tabla de cortar y detuve el cuchillo. «¿A qué te refieres?», pregunté en voz baja. Todo dijo con gentileza. «Papá, el hogar, la vida en general». Apfel, a pesar de que para mí se sintió vacía, logré forzar una sonrisa. «¿Por qué haces esa pregunta? ¿Por qué no lo pareces?», replicó con sus ojos fijos en los míos. «No tengo memoria de la última vez que te vi dedicarte un tiempo a ti misma, aunque siempre estás haciendo cosas por los demás». Un latió, algo en su mirada, algo crudo y no verbalizado, provocó que el mundo a mi alrededor se volcara un poco. «Mario», empecé a hablar,
pero las palabras se me encajaron en la garganta. No sabía, sus palabras fueron como un golpe. Y sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Quería decirle que estaba equivocado, que todo estaba bien y que no requería nada, pero la realidad era que ni siquiera yo sabía cómo contestarle. Estoy bien, murmuré. No te inquietes. Por mí sí me inquieto, afirmó con firmeza. Aunque su tono continuaba siendo suave, más de lo que piensas. En ese momento lo observé, de verdad lo observé, y la fuerza de su expresión provocó que mi corazón saltara. ¿Qué significaba? No sabía qué podía expresar. Él extendió su mano y tocó la mía, apenas un roce breve e inocente, pero que dejó en mi piel una huella persistente, como si su calor hubiera quedado allí atrapado. Lo digo en serio, murmuró con un tono de voz casi inaudible. ¿Te mereces ser feliz? No pude dejar de pensar en él esa noche. Cómo me miró, cómo se sintió su roce. Todo esto estaba equivocado, pero aunque lo intentara, no lograba ahuyentar esos pensamientos. Permanezca acostada en la cama mirando hacia el techo y sintiendo como el silencio de la casa me aplasta. Se sentía más pesada que en ninguna otra ocasión. El silencio fue interrumpido por el chirrido de una puerta al abrirse. Mi corazón se me subió a la garganta. Mientras oía los pasos silenciosos avanzar por el pasillo, me contuve la respiración. Se detuvieron un momento frente a mi puerta, vacilaron y luego siguieron. No era capaz de explicar cómo lo sabía, pero sabía que era Mario. Me uní sintiendo cómo se me hacía un nudo en el pecho. Al oír cómo sus pasos se desvanecían en la lejanía, la casa volvió a quedarse en silencio. Sin embargo, esta vez se sentía distinta. No estaba vacía, sino llena, una energía latente. Se sentía en el aire, imposible de pasar por alto. Sintiéndome sobre el suelo helado con los pies descalzos, saqué las piernas de la cama. No sabía qué estaba haciendo ni por qué me movía, pero tampoco tenía la capacidad de parar. Antes de que me diera cuenta, estaba en el pasillo. La tenue luz de la noche iluminaba el sendero hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta y de la ventana se filtraba una fina línea de luz. Me repetí a mí misma que tenía que dar media vuelta, volver a mi habitación y dejar esos pensamientos atrás antes de que me absorbieran del todo. Pero mi cuerpo no le hizo caso. Con cautela me fui acercando, extendiendo la mano para poner los dedos sobre la madera lisa de su puerta. ¿Qué actividad estaba realizando? Algo en mi interior me empujaba hacia Mario, mi propio hijo. La pregunta reverberó en mi mente, pero no hallé una respuesta. Lo único que sabía era que no podía dejar de pensar en él, en cómo me miró más temprano, en la calidez de su roce, en la inquietud que percibí en su voz. Era como si una represa se hubiera desbordado en mi interior y todos los pensamientos que había intentado sepultar ahora afloraban sin control. En la calma, apenas un ruido. Golpeé suavemente la puerta. No hubo contestación. Mi mano se mantuvo sobre la superficie de madera con el pulso acelerado, antes de que despacio girara la perilla y la empujara con delicadeza. La habitación estaba oscura, con la única iluminación proveniente de la tenue luz lunar que entraba por la ventana. Mario se encontraba acostado sobre un lado, con un brazo bajo la almohada y respirando de manera profunda y pausada. El manto apenas cubría su espalda, exponiendo la suave curvatura de su hombro. Low, white and sereno, ajeno al peso del mundo. Sin embargo, solo verlo me hizo sentir como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Entré con precaución, cerrando la puerta detrás de mí con suavidad. El aire en ese cuarto era diferente, cargado con algo indefinible. Cada uno de mis movimientos era lento y calculado, como si tuviese miedo de despertarlo. Sin embargo, mi corazón latía frenéticamente por dentro y mis pensamientos se desbordaban sin control. Me detuve junto a la cama con mi mirada en él mientras exhalaba. Sus labios estaban entreabiertos y su cabello estaba ligeramente despeinado. La luz lunar brincaba la sombra de su barba en desarrollo y se deslizaba por su piel con un encantador grado de suavidad. Ya no era un niño sino un hombre que despertaba en mis sentimientos inapropiados, que cuestionaban todo lo que pensaba saber sobre mí misma con lentitud. Me acerqué a él subiéndome a la cama y sintiendo como mis rodillas se hundían en el colchón, se movió un poco, frunciendo el ceño mientras dormía, pero no se despertó.
alargar mi mano hacia su cara, para apartar delicadamente un mechón de su frente, tembló. Ese simple contacto con su piel, la cual irradiaba calor por debajo de mis dedos, causó que un escalofrío me recorriera la espalda. Mario, Merma, no sabía por qué lo llamaba, ni qué esperaba de él. Pero la mención de su nombre, en el silencio del cuarto me apretó el pecho. Detuve la respiración mientras mi mano se movía entre sus cabellos. Por un momento, consideré retroceder, irme de nuevo a mi habitación y pretender que esto nunca había sucedido. Pero entonces, de manera gradual, sus ojos se abrieron y en un momento todo cambió. «Mamá», murmuró todavía con la voz cargada de sueño. Al comienzo, su mirada estaba extraviada, pero poco a poco sus ojos se fueron habituando a la oscuridad y se posaron en los míos. Su rostro se cubrió brevemente de confusión. Después siguió algo más, algo que no logré descifrar. «Lo siento», le dije rápidamente con la voz temblorosa. Tenía el deseo de no despertarte. Se unió a mí frunciendo el ceño mientras me miraba y apoyándose en un codo. «¿Qué haces aquí?», abrí la boca, pero no pude pronunciar palabra alguna. Se me quedó todo atascado en la garganta. No podía decirle la realidad. No podía relatar lo que me había conducido hasta su habitación. Simplemente quería ver cómo estaba Prigonamidianos con un tono suave, pero que revelaba curiosidad. Desvié la mirada sintiendo el calor en mi rostro. Lo admití en un susurro. No podía dormir. Solo quería comprobar que estabas bien, no contestó enseguida, mientras su mirada buscaba la mía. Sentí en mis oídos el latido de mi propio corazón resonar en el silencio espeso y cargado de algo inefable que se extendió entre nosotros. «Estoy bien», dijo al final con voz baja. Su tacto era tan frágil, tan incierto, que sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me agaché despacio hasta que mis labios se topó con los suyos. El beso de esta vez, cargado con toda la emoción que había reprimido, no tuvo dudas. Sus manos se dirigieron hacia mi cintura, lo cual era desbordante y embriagador, y no deseaba parar. «Esto se siente», dijo en voz baja, su voz entrecortada. «No pienses», le murmuré interrumpiéndolo. «Solo siente». Ajé mi rostro y él respiró temblando. Mientras me acercaba más, se sujetó de mi cintura con las manos. Su corazón latía con intensidad y su respiración se entrecortaba cada vez que mis dedos tocaban su piel. Cada contacto parecía encenderme, despertarme de una forma que no había experimentado en años. Lo empujé delicadamente hasta que terminó echado en la cama. Sus ojos se encontraron con los míos, mostrando una combinación de vulnerabilidad y deseo, y noté cómo mi pecho se comprimía. No era solamente algo físico, había algo más profundo, algo que no se podía describir. «¿Estás bien?», le pregunté en un murmullo mientras acariciaba su mejilla sin desviar la vista de la mía. Asintió. «Sí», contestó con una voz apenas perceptible. «Es solo que no puedo creer que esto esté sucediendo». «Yo tampoco», admití riéndome con nerviosismo. «Pero no quiero que se pare». Entonces él sonrió en risa pequeña y vacilante que me causó dolor en el corazón. «Yo tampoco lo estoy». Los momentos posteriores se sintieron como un sueño, como si hubiésemos sobrepasado un límite en el que solo estábamos nosotros. Sus manos exploraban con precaución, descubriendo, y yo lo orientaba con el tacto. Cada beso y cada palabra susurrada, eran más reales e intensos que cualquier otra cosa que había sentido anteriormente. Las barreras que nos separaban se esfumaron y el peso de todo lo demás se desvaneció en la profundidad. Lo único que importaba era cómo me hacía sentir y lo bien que encajábamos. El uno con el otro, ya no importaba si era correcto o incorrecto. Cuando lo miré a los ojos, no solo vi a mi hijo, sino también a un hombre, una persona que me valoraba y percibía de una manera en la que no me habían visto durante años. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás, así que terminé de cumplir con mi deber, proporcionándole lo que necesitaba y tengo que confesar que fue increíble para mí también. Luego la habitación quedó llena de un silencio profundo, una calma que solo se experimenta después de un momento trascendental. La tenue luz de la luna se deslizaba por el cristal de la ventana, creando sombras tenues en las paredes. Sea allí, abrazada por Mario, envuelta en su calor y sintiéndome aferrada a una realidad que no había vivido en mucho tiempo.
No obstante, cuando la neblina del momento se disipó, el peso de lo acontecido comenzó a aplastarme. Con la mejilla apoyada en su pecho, mi novia un poco oyendo el latido uniforme de su corazón, era un sonido tranquilizador, casi hipnótico. Y por un momento traté de persuadirme de que eso era suficiente, que teníamos la opción de permanecer así, atrapados en la calma, permitiendo que el mundo exterior se desvaneciera. Sin embargo, la realidad es implacable. Se introduce en la mente de manera silenciosa y despiadada, traspasando sus límites. ¿Qué ocurrirá ahora? Murmuré temiendo que al decirlo en voz alta se rompiera la frágil tranquilidad. Los brothers de Mario se acomodaron a mi alrededor, sus dedos acariciando delicadamente mi hombro. No lo sé, concedió con voz áspero y suave. Pero estoy seguro de que no quiero que acabe. Anne. Lo que dijo me estremeció. Era una mezcla de miedo y alivio, lo miré levantando la cabeza. Y el nudo en mi pecho fue provocado por la fragilidad que vi en sus ojos. Quise hablar, intenté, pero las palabras se me encajaron en la garganta. ¿Qué podía expresar? ¿Qué no podía repetir esto? ¿Qué no estaba igual de atraído? Que la conexión imposible no era la misma debido a que lo hacía. Se levantó y sus dedos tocaron mi cara con tal suavidad que me dejaron sin aliento. No me importa lo que piensen los demás, dijo con tranquilidad. Con nadie me había sentido así antes. La sinceridad de su voz y la intensidad de su mirada debilitaron mi resolución. Quise creerle y quise pensar que lo nuestro podía existir al margen de lo correcto o incorrecto, pero no era ingenua. El mundo no perdona tan fácilmente. No somos capaces de simular que esto no sucedió. Ephraim finalmente con la voz temblando. Pero tampoco tenemos la posibilidad de permitir que nos consuma, frunció el ceño. Mientras procesaba lo que yo había dicho. ¿Te arrepientes?, preguntó y su tono se tiñó de un matiz de dolor. Negativo, respondí de inmediato, moviendo la cabeza. Nunca podría sentirme arrepentido. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Nada que valga la pena es sencillo, respondió con determinación. Y yo preferiría tener esto, sea lo que sea, a pretender que no existe. Sus palabras me impactaron como una ola, destruyendo los muros que había levantado alrededor de mis emociones. Quise decirle que se equivocaba y que esto era demasiado complicado, pero no pude, ya que en el fondo sentía lo mismo. Las horas pasaron entre murmullos y confesiones, hablando de todo y de nada, de los años que nos pasamos orbitando, el uno alrededor del otro, sin darnos cuenta de lo que sucedía entre nosotros. También hubo intervalos de silencio en los que nos abrazábamos, permitiendo que el peso de la noche se posara sobre nosotros. Me incorporé con lentitud cuando los primeros rayos del alba se filtraron a través de las cortinas, sintiendo que el peso de la realidad caía sobre mí. ¿Debo irme?, murmuré. Mario se sentó junto a mí y me puso una mano en la espalda. Es opcional que lo hagas, lo observé mientras un dolor sordo me invadía el pecho. Al notar su vulnerabilidad reflejada en sus ojos. No podemos quedarnos así para siempre, dije con suavidad. Aunque lo quiera mucho, su mano se alejó de la mía y asintió lentamente. Tan pronto como se perdió su contacto, sentí un vacío punzante que traté de ignorar mientras me levantaba y alisaba mi ropa. Te veré en la hora del desayuno, agregué esforzándome por sonreír. No respondió, pero su mirada lo decía todo. Sentí el peso inquebrantable de la noche aferrarse a mí mientras salía de su habitación y cruzaba el pasillo. A pesar de que nada se sentía normal, el día siguiente transcurrió en una neblina de normalidad. Continué con mi rutina, preparé el desayuno, limpié la casa y respondí los correos electrónicos, pero mi mente estaba llena de pensamientos desordenados que siempre volvían a Mario. Él también se encontraba distinto, más callado. Me miraba cada vez que coincidíamos y notaba cómo mi pecho se cerraba con una combinación de deseo y culpa. Traté de persuadirme de que lo mejor era hallar la forma de volver a ser quienes éramos antes de que debíamos continuar. Pero la realidad es que no quería, no lo que compartíamos no era algo que pudiera eliminarse. Por más que intentara persuadirme, de lo contrario, me hallaba en la sala observando por la ventana esa noche cuando el sol se escondió y la casa quedó sumida en su habitual silencio. El peso del día, de todo lo que había ocurrido me aplastaba como si fuera una carga real. Mamá,
Su voz vacilante y suave rompió el silencio. Lo vi en la entrada. Su expresión era indescifrable. Sus pasos eran lentos y deliberados. Pero tras dudar un instante, se decidió a seguir adelante. Podemos tener una conversación, Regan. Asentí sintiendo un fuerte latido de mi corazón mientras él se sentaba a mi lado. La sala estaba a media luz, con solo el brillo distante de una farola en la calle como fuente de iluminación. El aire entre nosotros estaba impregnado de palabras no expresadas. Sobre nosotros, murmuró después de unos segundos. En voz baja lo observé percibiendo cómo mi respiración se alteraba frente a la fuerza de su mirada. Mario, no te estoy pidiendo nada, me cortó con ternura. Solo quería que supieras que lo que afirmé era cierto, no me lamento y no pienso que alguna vez lo haga. La franqueza de su voz me hizo sentir que mi pecho se comprimía. Yo tampoco me arrepiento, confesé en un susurro. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Esto no es fácil, respondió con voz serena, pero decidida. Sin embargo, estoy listo para hallar la manera. Siempre que tú también lo estés. Sus palabras se suspendieron en el aire y por un instante no sabía qué decir. Sin embargo, poco a poco extendí mi mano y tomé la de él. Fue un gesto mínimo, pero la manera en que sus dedos se entrelazaron con los míos y la calidez de su contacto le hicieron sentir que trascendía. No sé qué nos depare el futuro. Dick al fino con la voz temblorosa. Pero no estoy preparada para dejar todo esto atrás. Su sonrisa fue pequeña y titube, sin embargo, iluminó su cara de tal modo que me oprimió el pecho. Entonces lo descubriremos juntos. Y a medida que la noche iba avanzando, el peso del mundo exterior pareció desvanecerse, quedándonos solamente nosotros dos atrapados en una conexión tan innegable como imposible. Honestamente, no tengo idea de cómo debería sentirme acerca de lo que ocurrió. Desde luego, no he comentado esto con nadie y tampoco mi esposo tiene conocimiento de ello. Tendría que decírselo. Debo sentirme culpable por lo que hice. ¿Puedo responsabilizar a Mario? No tengo idea. Por favor, háganme saber su opinión en los comentarios. Quizás me sirva de ayuda. Gracias. M.